Hola a todos, bienvenidos a Daniel Davis Deep Dive. El programa sigue adelante aunque Dani esté de vacaciones. Hoy tenemos con nosotros a Jim Jatras, buen amigo del programa, ex diplomático estadounidense, asesor de política exterior del Senado por el Partido Republicano, y todo lo que queráis saber sobre él lo podéis encontrar en su cuenta de X, Jim Jatras. Jim, me alegra verte. ¿Cómo estás? Gary, siempre es un placer estar contigo y con Daniel, y tengo muchas ganas de ello. Bueno, Jim, te contacté porque hubo un testimonio ayer que creo que está pasando bastante desapercibido y no debería pasar desapercibido. Quiero centrarme en el testimonio del comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper. Jim, quiero que lo veamos juntos y que lo comentemos mientras lo vemos. Empezaremos con el primer interviniente, el representante Seth Moulton, de Massachusetts. Almirante Cooper, usted sigue utilizando el término considerablemente degradado. El verano pasado se nos dijo que el programa de armas nucleares de Irán había sido destruido por completo. ¿Podría aclarar la diferencia entre destruido y considerablemente degradado? Congresista, insisto, creo que no es apropiado hablar de nada relacionado con el programa nuclear iraní. No le estoy pidiendo que hable del programa nuclear de Irán. Te estoy pidiendo que hables sobre el idioma inglés. ¿Cuál es la diferencia entre obliterated y significantly degraded? ¿Son lo mismo? Congresista, no es apropiado hablar de nada relacionado con el programa nuclear. No le estoy pidiendo que hable del programa nuclear, almirante. Le estoy haciendo una pregunta que se aplica a muchas otras cosas más allá del programa nuclear. Usted también ha dicho que su programa de misiles balísticos estaba significativamente degradado. ¿Qué significa eso? Jim, ¿tú crees que son preguntas justas? Pues sí, la verdad. Quiero decir, los portavoces del gobierno han estado usando este tipo de lenguaje constantemente. Siguen empleando expresiones como totalmente destruido o diezmado, que por cierto, creo que están usando mal esa palabra. O sea, ¿qué quieren decir exactamente? Y claro, mira, siendo justos con el almirante, cuando él dice, no puedo hablar del programa nuclear, y luego el señor Moulton responde, yo estoy hablando del idioma inglés. Sí, pero lo hace en referencia a lo que el almirante dijo sobre el programa nuclear. Así que, si contesta con precisión cuál es la diferencia, en realidad está hablando de hasta qué punto el programa nuclear ha sido degradado de forma significativa o completamente eliminado. Supongo que preferiría oírle decir, ya sabes que no son iguales. Me gustaría escuchar alguna matización. Entiendo que no estamos buscando secretos. Claro. Pero andar dando vueltas y siendo tan indeciso con ese tema, creo que podría ser un poco más claro. Me deja un mal sabor de boca. Bueno, ¿sabes qué? A lo mejor no puede ser más claro, porque, primero, o no saben hasta qué punto llega el daño, o también, mira, siendo justos con el almirante, estoy seguro de que hay mucha gente en el ejército ahora mismo que se da cuenta del lío en el que estamos y que mantiene el tipo delante de los congresistas en esas audiencias. Al mismo tiempo, esperemos, ojalá, que estén dándole al presidente un buen consejo, diciéndole, señor presidente, no podemos seguir así, esto no está funcionando. Jim, creo que quiero algo más, Jim. Si vas a decir diezmado, ¿quieres decir realmente diezmado? Dime qué quieres decir. Háblame claro. Y si vas a echarte atrás con lo de diezmado, entonces dime por qué te echas atrás. Bueno, técnicamente, diezmar significa matar a 1 de cada 10. No quiere decir devastar, como la gente suele usarlo. Así que, ¿qué quieren decir cuando dicen diezmado? Lo usan en el sentido clásico o en ese sentido más genérico que se usa hoy en día. Vale, bueno, quiero que tengan más cuidado con el lenguaje que usan. Me llevé una impresión equivocada. No sé si soy el único, la verdad. En fin, sigamos. Hay más aquí.
Vamos allá. Los números concretos, como sabes, los tienes mejor en tus propias fuentes. La propia estrategia de seguridad nacional del presidente Trump, que él mismo firmó en diciembre, hace 5 meses, usaba exactamente la misma expresión, degradado de forma significativa. Así que si eso era cierto entonces, hace 5 meses, ¿por qué empezamos esta guerra? ¿Nos estaba mintiendo en aquel momento? Congresista, desde un punto de vista militar, cualquier asunto relacionado con... Almirante, ¿conoce al general Westmoreland? Sí, lo conozco muy bien, congresista. Es muy conocido por hablar de recuentos de bajas. Ahora, cuando pienso en usted y en esta guerra, siempre me viene a la cabeza cómo salía ahí y decía que todo iba según lo previsto. Así que déjeme preguntarle, almirante, ¿en qué parte del plan está cerrar el estrecho? Es excelente hablar sobre los aspectos o nuevos canales. ¿Pero es que no lo habías previsto? ¿No crees que Irán podría hacer eso? ¿O eso formaba parte del plan? Durante 205 años, la Marina ha mantenido las rutas marítimas abiertas y libres. Con todos los presidentes anteriores, el estrecho de Hormuz ha estado abierto. Entonces, ¿por qué está cerrado bajo su mandato? Congresista, he pasado por el estrecho de Hormuz probablemente unas 100 veces. Lo conozco muy bien como comandante en operaciones de combate. Pero ¿por qué está cerrado? Si lo conoce tan bien, no anticipó que Irán podría. Responda a la pregunta. Si me permite, con todo respeto, mi responsabilidad como comandante en operaciones es exponer todas las opciones y presentarlas al secretario y al presidente. Ellos son quienes toman las decisiones a nivel político. Así que usted presentó la opción, el aspecto operativo. Así que, almirante, usted le presentó al presidente y al secretario de Defensa la posibilidad de que Irán pudiera cerrar el estrecho. Cualquier cosa que comente sobre operaciones directamente. Vale, vamos al plan. ¿En qué punto de tours por a China por el estrecho? Así que, desde un punto de vista militar, Ya hay varios informes públicos que dicen que Irán ha reconstruido muchas de sus bases de misiles que fueron bombardeadas. ¿Eso también formaba parte del plan? esos informes no son precisos. Vale, te voy a reconocer el mérito por el cambio de régimen. Sé que eso formaba parte del plan. Habéis sustituido a un hombre de 86 años, con la salud deteriorada y una fatua contra la producción de armas nucleares, por un tipo más duro de unos 50 años, al que por si no era lo bastante duro, le matasteis a su familia más cercana. ¿Eso también formaba parte del plan? Wow. There's some delivery. Vaya, eso sí que es una forma de expresarse. A ver cómo sigue ahora. Let's hear how he goes on here. Ese es el cambio de régimen que usted quería. Congresista, se nos dieron unos objetivos militares muy concretos para reducir la capacidad de Irán de proyectar su poder. Y eso es exactamente lo que hicimos. Vale, entonces, mientras hacían eso, también levantaron las sanciones al petróleo de Irán, dándoles entre 14 y 16 mil millones de dólares. Con eso pueden comprar muchos misiles balísticos. ¿Formaba parte del plan levantarles las sanciones al petróleo en medio del conflicto? Matan a 14 estadounidenses. ¿Y nosotros les levantamos las sanciones al petróleo? Como usted sabe, señor, yo a fuerza Estados Unidos lleva esto en tan sanciones. Ahora eso es decisión de política. Vale, solo intento entender en qué momento eso formaba parte del plan. El 5 de marzo hablaste de cómo habías construido el sistema de defensa aérea más integrado de Oriente Medio. Y aún así, ya bien entrada la guerra, tuviste que pedir ayuda a Ucrania para defenderte de los drones. Eso no es cierto, ¿de acuerdo?
¿Y qué pasa con los precios del petróleo, con los precios de la gasolina? ¿Que el petróleo subiera un 56% también era parte del plan? Oil prices going up 56%, part of the plan? Congresista, como usted sabe, desde una perspectiva militar, no tratamos con los precios del petróleo ni del gas. Remito esa cuestión a las autoridades competentes del gobierno. Okay, Vale, entonces si nada de esto parece formar parte del plan, ¿cuál es el plan ahora? ¿Cuál es el plan ahora para ganar realmente esta guerra? Porque da la sensación de que estamos perdiendo. No tenemos un acuerdo nuclear, no tenemos abierto el estrecho, y el presidente ha pedido una rendición incondicional. ¿Eso forma parte del plan? Congresista, hemos cumplido todos nuestros objetivos militares. En este momento estamos en un alto el fuego, estamos llevando a cabo un bloqueo y estamos preparados para una amplia gama de contingencias. Bueno, no parece que esté yendo muy bien. Me gustaría saber cuántos estadounidenses más tenemos que mueran. ¿Lo sabe? Que es una afirmación total como si tentaba piedra. Con todo el respeto, eso no es una declaración. Es una pregunta. Jim, ¿cuál es tu valoración en este caso? Sabes, hablando en términos humanos, hay que sentir cierta lástima por el almirante, porque claro, está ahí defendiendo una política que no se puede defender, haciendo lo mejor que puede dentro de lo que tiene. Y lo que él señala es que no es tarea del ejército hablar de los precios de la gasolina ni de cosas así. Sí, pensé que él no se ocupaba de temas de energía. Sí. Solo intentaba ganar puntos con algunas de esas preguntas, como esa, exactamente. Y la forma en que terminó, pensé que no hacía falta llegar a eso, hablando de cuántas muertes más se anticipan. Me pareció un golpe bajo, pero también pensé que muchas de esas preguntas estaban muy bien planteadas. En fin, continúa. Perdona, no quería interrumpir. No. Está claro que hay preguntas trampa. De eso no hay duda. Pero la realidad, Gary, es que sí, la política es un desastre. La guerra fue un error tremendo. Es peor que un crimen. Es una metedura de pata monumental. Y no creo que sepan cómo van a salir de este lío. Y el almirante, con todos mis respetos al congresista, solo tiene una parte muy pequeña de este embrollo político bajo su responsabilidad directa, a diferencia de los precios de la energía. Y en cuanto al cierre del estrecho de Hormuz, no creo que pueda negar el hecho de que todo el mundo sabía que esa era una de las posibles consecuencias de lanzar el ataque. Le advirtieron específicamente al presidente de que los iraníes harían esto. Si no lo hicieron, entonces incumplieron su deber. Oh, no se atreverían a hacerlo. Bueno, quizás sí le dijeron al presidente, es probable que lo hagan, y él simplemente dijo que no le importaba. No lo sé. Bueno, ya sabes, ¿por qué no pudo decir algo como, sí, no esperábamos que pasara, pero sabíamos que podía pasar, y nos molesta que haya pasado, y ahora lo estamos corrigiendo? Supongo que eso sería demasiado para admitir. Mientras hablaba, pensé exactamente eso. Dije, bueno, siempre supimos que esa era una de las posibilidades. Y él podía decirlo sin afirmar directamente que habíamos aconsejado al presidente en ese sentido. Claro, porque no queríamos hablar de cuáles habían sido las comunicaciones internas. Exacto, porque si no, ya sabes, queda como un tonto. ¿Cómo vamos a confiar en él? De hecho, lo vas a oír un poco más adelante. Y da rabia ver a alguien así, cuando podría simplemente, sin entrar en detalles, no necesitamos ese tipo de detalles, reconocer lo que todo el mundo entiende y ve con sus propios ojos. No. Creo que el congresista sabe que tiene delante a alguien con el pie clavado al suelo y que no puede escapar. Así que puede quedarse ahí y lanzarle esas preguntas trampa. Y él va a tener que intentar escabullirse, porque ese es su trabajo ahora mismo, quedarse ahí y recibir los golpes por parte del gobierno.
Y bueno, lo está haciendo más o menos como lo dicen los británicos, sacando lo mejor de una mala situación. Pues eso es, básicamente, lo que está haciendo ahí arriba. Sí, Pasemos a la siguiente parte. Antes de entrar en las preguntas propiamente dichas, quiero recordar a todo el mundo lo que ocurrió el primer día de la guerra. Una escuela infantil, una escuela de niñas, fue alcanzada en Irán y murieron 168 personas. La mayoría eran alumnas. Lo que se nos dice es que no se sabe con certeza quién la atacó, aunque se utilizó un misil Tomahawk. Eso es, al menos, lo que se ha informado. Pero sigue bajo investigación. Y podéis imaginaros el impacto que eso ha tenido en el pueblo iraní. Ha sido devastador para ellos. Estas son imágenes, como podéis ver, del entierro y del cortejo fúnebre. Así que, teniendo eso presente, recordemos, el primer día de la guerra, eso fue lo que pasó. Ha pasado ya mucho tiempo, que han sido unos 80 días, y aún no tenemos respuestas. Con eso en mente pasamos a la siguiente parte de las preguntas. Y aquí está el representante Adam Smith. Han pasado unos 80 días más o menos desde la campaña inicial de bombardeos que alcanzó la escuela de niñas en Teherán, Irán, y que causó la muerte, creo, de más de 150 alumnas. Está bastante claro lo que ocurrió allí. Pero 80 días después todavía no hemos asumido la responsabilidad de ese ataque. La excusa interminable de que se está investigando, se está investigando, se está investigando. En el pasado, cuando hemos tenido este tipo de errores, se han reconocido rápidamente, incluso si luego hacía falta una investigación más profunda para entender cómo prevenirlos. Así que, en este momento, ¿puede usted reconocer que se cometió ese error y que fuimos responsables? Es algo que no queríamos hacer y que no queremos volver a repetir. Congresista, para reiterar, Estados Unidos no ataca deliberadamente, entendido esa parte. Punto. Y tampoco el pueblo iraní es nuestro enemigo. En este caso, el adversario es la Guardia Revolucionaria iraní. Lo escuché en su declaración inicial, almirante. Te he hecho una pregunta muy concreta y tengo curiosidad por saber cuál es la respuesta. La investigación sigue en curso. En cuanto esté terminada, estaré encantado de ser todo lo transparente que sea posible. No vamos a asumir la responsabilidad de algo que claramente no hicimos. Es una investigación compleja. La escuela, de hecho, está situada dentro de una base activa de misiles de crucero del IRGC. Ese punto que acabas de mencionar es la primera vez que sale a la luz. Esa no fue la explicación original, ni la versión que nos dieron en un principio. allá. Así que ahora podéis ver cómo la historia ha dado un pequeño giro, o se ha desplazado un poco hacia esto. Bien, sigamos. Es la primera vez que oímos eso. Sí, es más complejo que una huella normal. En cuanto termine, me comprometo por completo a ser transparente, teniendo en cuenta vuestro importante papel de supervisión y el de mis miembros aquí presentes. Solo para que lo sepas, te tengo un enorme respeto y también un enorme respeto por el Pentágono. Pero no confío en esa respuesta. Lo que hemos visto del secretario de Defensa y su indiferencia hacia cualquier tipo de reglas de enfrentamiento o de protección de la vida civil nos hace desconfiar. Justo después de eso, déjame hacer una breve pregunta de seguimiento. Sky News estaba en el lugar donde se celebraba la declaración y hablaron con Cooper justo al final de su testimonio. ¿Puede explicar por qué no puede revelar lo que ocurrió en Manab? ¿Durante cuánto tiempo va a esconderse detrás de "hay una investigación en curso, señor"? Tenemos un equipo en Manab ahora mismo. Han visto lo que pasó. No han visto ninguna prueba de una base de misiles iraní allí. ¿Durante cuánto tiempo va a seguir escudándose en que hay una investigación en marcha, señor? ¿Cuándo terminará esa investigación? Almirante, ¿puede decirnos cuándo concluirá la investigación? ¿Puede decir algo a las familias de los que murieron en Manab, señor?
to the families who died in Manabsa. Well, I like Bueno, me gusta que le estén pidiendo cuentas de esa manera. Jim, ¿cuál es tu valoración de su respuesta ahí? response there. Bueno, mira, quiero decir, esto no es ciencia de cohetes. Si algo así ocurre, o fue intencionado, o fue un accidente. Él dice que no fue intencionado. Nosotros no hacemos eso a propósito. Vale, aceptémoslo tal cual. Eso significa que fue un accidente. Ahora bien, se puede decir que estamos investigando las circunstancias, si fue en una base activa y todo eso. Aún así, sea cual sea el resultado, hipotéticamente de esa investigación, si sigue siendo algo que ocurrió por accidente, que no teníamos intención de matar a todos esos niños, que actuamos de buena fe, que era una base de misiles, que pensamos que era otra cosa, y así sucesivamente. Eso nos lleva, en definitiva, a la conclusión de que no queríamos hacerlo. Fue un accidente. Lo lamentamos. Expresamos nuestras condolencias y pagaremos indemnizaciones a las familias. Quiero decir, recordemos que hace unas décadas derribamos un avión iraní, creo que iba hacia Arabia Saudí, porque el barco, y digo esto de buena fe, pensó por error que era un avión que atacaba al buque estadounidense. Lo derribaron. Pagamos indemnizaciones por aquello. Es decir, incluso en una guerra, si haces algo así por error, y tomando la respuesta del almirante al pie de la letra, no necesitas conocer todos los detalles de cómo se produjo el error para admitir que fue un error. Lo lamentamos, y estamos pagando indemnizaciones a las familias. Quiero decir, debería poder decir eso si insiste en que fue un error, como hizo. De verdad, no es tan complicado. Exacto, y desde luego da la sensación de que va por ahí, pero aún así no llega a decirlo abiertamente. No, porque recuerda que al principio, el presidente Trump intentaba echarle la culpa a los iraníes, y lo decía abiertamente. De hecho, estábamos justo delante de Pete Hegseth. Me acuerdo perfectamente. I remember that he En ese momento, él estaba a bordo del Air Force One. Sí, sí. Y está haciendo una declaración realmente tonta. Y digo tonta por darle el beneficio de la duda. Y Hegseth está ahí, moviéndose incómodo, intentando no contradecir al jefe delante de todo el mundo. Así que, bueno, otra vez, ya sabes, me da hasta cosa hacer la pregunta. Primero, ¿sabemos siquiera si fue un ataque estadounidense y no uno israelí? Y otra vez, las pruebas, sabemos que fue un misil de crucero. No sé si él... yeah, it was Le reported informó en su momento, y no he oído nada distinto desde entonces, que se trataba de un misil Tomahawk estadounidense. Tomahawk missile. Sí, So who Entonces, ¿quién lo disparó? ¿Lo disparó Israel? ¿Lo disparamos nosotros? we shoot it? exacto. Y además, de nuevo, quizá esto no sea del todo preciso, pero hubo informes que decían que fue un ataque doble. Primero se produjo un ataque inicial y luego otro más. Bien. Ahora, otra vez, se podría argumentar que eso era defendible si realmente pensaban que era un objetivo militar y que en el segundo ataque se iban a destruir recursos militares, dándole, digamos, el beneficio de la duda. Pero aún así, si nada de eso era cierto, si toda la información era falsa y creían que estaban atacando otra cosa, seguía siendo un error. Deberían ser capaces de reconocerlo. Some of the talk at the time was also En aquel momento también se decía algo así como, sí, efectivamente ocurrió, y sí, efectivamente lo hicimos, pero por desgracia se basaba en información antigua que de algún modo seguía circulando. ¿Y cómo puede pasar algo así? and how would something like that happen? Sí, y luego oyes comentarios de que, bueno, ya sabes, aunque fuera en una base de la Guardia Revolucionaria, que esas habrían sido las hijas, ¿no?, del personal, y que esto era una forma de mandar un mensaje a los iraníes de que esto es deporte. De verdad espero que esa explicación no sea cierta. Como sabes, el secretario de Defensa, no me molesto en usar eso de secretario de Guerra, que me parece una tontería. Hegseth, por lo que tengo entendido, ha relajado los procedimientos para identificar objetivos y asegurarse de que no sean objetivos militares, ya que gran parte de esto se hace con inteligencia artificial. Así que la pregunta es, ¿cuánto control hay realmente?
Hay algo en la forma en que se eligen esos objetivos. Quiero decir, ¿te has dado cuenta de que él tiene esa actitud de guerrero duro, de no vamos a dejarnos limitar por reglas de enfrentamiento insignificantes y cosas así? Vamos a ir, ya sabes, a por todas con esto. ¿Y a quién le importa? Espero, sinceramente, que esa especie de dejadez o esa actitud despreocupada ante los daños colaterales civiles no se esté extendiendo dentro de esta administración. Pero de nuevo, ¿cómo podemos saberlo realmente? We're not going to find out, at least. No lo vamos a saber, al menos no de inmediato. Hablando de Pete Hegseth, él es el tema de la siguiente parte de esta entrevista. Y antes de entrar en la pregunta en sí, quiero situar un poco el contexto. El discurso que estaba dando el secretario es de lo que están hablando. Is what they're talking about. Están confundidos y lo sabemos. ¿Nuestra respuesta? Seguiremos presionando. Seguiremos empujando, avanzando sin parar. Ninguna tregua, ninguna piedad para nuestros enemigos. As you see that. Como ves, eso fue en marzo de este año. Y esa es la siguiente línea de preguntas con el representante Smith. Smith here. ¿Cree que alguna vez es apropiado que alguien en una posición de liderazgo use la expresión sin cuartel al describir cómo estamos llevando a cabo nuestras operaciones en Irán? Señor, creo que es lo correcto. Como líderes militares, seguimos la ley de los conflictos armados y nuestras responsabilidades constitucionales, y eso es exactamente lo que hemos hecho. Y estaría de acuerdo en que sin cuartel no cumple con la ley. Estoy de acuerdo en que es nuestra responsabilidad constitucional cumplir la ley. Decir sin cuartel es cumplir la ley o no. Estoy de acuerdo en que cumplimos la ley, señor. Pero no va a entrar en detalles sobre eso. Va a tener una comprensión más bien general, superficial, y hacer lo que queramos sin rendir cuentas. Mira, la gente comete errores. Es una guerra. Pasan cosas. Lo entiendo, ¿vale? Y no voy a ser tan duro en mis juicios como algunos. Pero la arrogancia de este Pentágono y su negativa a reconocer ningún error es exactamente la razón por la que estamos metidos en este lío sin salida. Alguien en ese mando tiene que asumir la responsabilidad por las tonterías que se dicen y se hacen para que podamos tener algo de confianza en que no volverán a repetirse. Bullseye, man. When I saw that, I was like, oh. En el centro, tío. Cuando lo vi pensé, vaya, eso fue directo entre ceja y ceja. Le dio de lleno. Mira, esto es un poco tedioso, ¿sabes? ¿Cuál es el gran problema? Lo dijo una vez, en un solo discurso, y la gente intenta restarle importancia. Queremos contarte exactamente lo que dice la Convención de Ginebra. El artículo 40 del Protocolo Adicional de 1977 dice que está prohibido ordenar que no haya supervivientes, amenazar al adversario con ello o llevar a cabo las hostilidades sobre esa base. Y eso era básicamente una versión actualizada de lo que se había escrito originalmente en 1907. La redacción más antigua y explícita de no se dará cuartel viene de esa parte de la Convención, el artículo 23. Se prohíbe expresamente declarar que no se dará cuartel. De eso están hablando. Y me pareció que Smith describió la situación a la perfección. Es como decir, nos lo pones imposible para creerte si ni siquiera eres capaz de dar la cara y admitir que, oye, aquí también se cometió un error. No, eso es totalmente correcto. Y de nuevo, el uso del lenguaje. Quiero decir, el congresista preguntaba, vale, ¿la expresión sin cuartel se ajusta a las reglas del combate armado? Y él no quiso responder a la pregunta obvia, que es que no. Ahora bien, podría haber contestado diciendo algo como, bueno, el secretario hablaba de forma hiperbólica, en términos de política, queriendo decir que no vamos a permitir que Irán se libre de esto, y así sucesivamente. No estamos hablando de una situación táctica en la que haya personal enemigo fuera de combate o indefenso, y vayamos a masacrarlos igualmente. Había formas en las que podría haber manejado la situación, pero creo que eso lo habría puesto en una posición muy difícil con sus superiores. Así que al final, le resultaba mejor hacer lo que hizo. Esquivar, esquivar,
y seguir esquivando. I know. Politically, it's Lo sé, políticamente es lo correcto. Pero madre mía, en el plano humano, en el logístico y en tantos otros, el único nivel en el que tiene sentido es el político. En los otros 50 es lo equivocado. other levels where it's the wrong thing to do. And let's be fair here too, Gary. Y seamos justos también, Gary. Los demócratas básicamente están tratando a estos tipos como una piñata, a la que pueden dar golpes, porque claro, son objetivos vulnerables. Me pregunto de nuevo, no he mirado los historiales de estos congresistas en concreto, sobre cuánto, digamos, disparate paralelo han estado soltando a lo largo de los años, ya sea con cosas que pasaron bajo la administración Biden o con la guerra en Ucrania, y así sucesivamente, porque están más que dispuestos a mostrar el mismo tipo de arrogancia imperial cuando les conviene políticamente, pero cuando tienen un objetivo fácil en esta administración, del que pueden sacar provecho partidista, claro que lo van a hacer. Así funciona la política. Mira, si fuera al revés, si tuviéramos una administración demócrata haciendo esto, ese mismo pobre tipo estaría ahí, siendo interrogado por los republicanos. Y por desgracia, es como funciona la política. And that's unfortunately the way politics works. You know, besides the what I'll call Sabes, aparte de lo que yo llamaría las preguntas con mala intención que está haciendo Mulder y lo que está haciendo Smith, dejando a un lado esas pocas que fueron así, me alegra que en realidad estén haciendo su trabajo aquí. Creo que muchas de estas preguntas hay que hacerlas y les están exigiendo responsabilidades. Y bueno, para eso están. Están haciendo su trabajo, por fin. they're doing their job for a change. Sí, Una sección más con el diputado Smith. Mr. Zimmerman, can you explain to Señor Zimmerman, ¿puede explicarme cómo funciona esto? ¿Por qué se considera inteligente que el presidente día tras día siga diciendo que Irán ha aceptado cosas que claramente no ha aceptado y que luego se hace evidente para todo el mundo en un plazo de 24 o 48 horas? Ayúdeme a entenderlo. ¿Cuál es la estrategia del presidente al salir y decir, los hemos derrotado, la guerra ha terminado, han aceptado todo? Quiero decir, ¿no nos hace eso parecer un grupo de payasos llegado a un punto cuando resulta obvio que no es así? past a certain point when it becomes obvious that that's not the case? Congresista, la disposición del presidente a actuar con decisión para proteger a los estadounidenses, así como a nuestros socios y aliados, ha reforzado la credibilidad de Estados Unidos. No la ha debilitado. Well, but addressing this specific issue, Bueno, pero centrándonos en este tema concreto, podríamos tener ese debate en otra dirección, pero él ha dicho repetidamente que Irán ha aceptado cosas que claramente no ha aceptado. Déjame plantearlo así. ¿El presidente está mal informado? ¿Hay gente que no le está informando bien de lo que está pasando? ¿O es que realmente desconoce tanto las circunstancias? ¿O simplemente se lo está inventando como parte de alguna, no sé, estrategia de ajedrez en 6 dimensiones? Entonces, ¿por qué? strategy here. So, why? O presidente se forma Jerry información cualquier sheriff de estado. Why Entonces, ¿por qué sigue equivocándose? El presidente no se está equivocando una y otra vez. La Casa Blanca está liderando estas negociaciones para encontrar una solución a largo plazo. I'm sorry, I got 20 seconds left here, but Lo siento, te quedan unos 20 segundos. Pero él no sigue equivocándose. Dice literalmente que el estrecho está abierto, que Irán ha aceptado renunciar a sus armas nucleares, que Irán ha aceptado abandonar sus programas de misiles balísticos. Esa es la pregunta básica. ¿Está abierto el estrecho de Hormuz? ¿Ha renunciado Irán a sus armas nucleares? Iran giving up their nuclear weapons. El estrecho de Hormuz es ahora una situación muy compleja, donde el first tercer de forma considerable. Look, I hope you look back at this and understand how Espero que cuando mires atrás entiendas lo mal que te está haciendo quedar esto. Quiero decir, mira, puedes responder a la pregunta, puedes rebatirme de 1000 maneras distintas, pero fingir que la realidad no es la realidad y repetirlo una y otra vez en una audiencia pública, lo siento, eso no ayuda a nuestra credibilidad. Gracias por su paciencia, señor presidente. Cedo la palabra. for the indulgence, Mr. Chairman. I yield back.
Creo que al final lo expresó todo de una forma muy acertada. Well, unfortunately, Mr. Zimmerman couldn't give the true Bueno, answer por desgracia, el señor Zimmerman no pudo dar la respuesta verdadera a la pregunta. Y esa respuesta es que el presidente dice esas cosas porque su familia y sus amigos están ganando una fortuna con las subidas y bajadas de los futuros del crudo Brent. Cada vez que abre la boca y hace que el precio suba o baje, alguien se está llenando los bolsillos. ¿Sería esa la respuesta correcta que podría haber dado el señor Zimmerman? Me pregunto, ¿cómo habrían reaccionado los congresistas ante eso? Y me duele decirlo, como alguien que apoyó a Trump las 3 veces que se presentó, pero creo que nadie ha visto nunca una corrupción como esta. I don't think anybody's ever seen corruption like this. I mean, these guys make Hunter Biden look like the best. Quiero decir, estos tipos hacen que Hunter Biden parezca la oficina de buenas prácticas comerciales. Es que es tan descarado, tan evidente. Quizás sea una respuesta muy, muy mala a una pregunta que nadie quiere oír. Pero la respuesta aún peor sería, ¿de verdad Trump está a veces tan engañado que llega a creerse esas cosas? Creo que, como ha señalado Daniel en muchas ocasiones, Trump tiende a caer en, ¿cómo lo diríamos? No es confusión. Es algo así como creer que algo es cierto solo porque quieres que lo sea. Y entonces abres la boca y lo sueltas. Jim, tengo algo que ni siquiera había planeado. Justo, tengo un video. Lo que acabas de explicar, mira cómo lo hace. Fíjate en esto. No lo hago por motivos políticos. Mira, todo el mundo me dice que es impopular, pero yo creo que en realidad es muy popular. Cuando la gente oye que tiene que ver con armas nucleares, sinceramente creo que es muy popular. Jim, todo el mundo me dice que no gusta, pero yo creo que sí, que gusta mucho. Así es como lo justifica. Bueno, es popular entre un cierto sector de la población, la gente que ayer votó para sacar a Tom Massie. Quiero decir, sí, todavía conserva al menos la mitad de su base anterior, quizá más. Sobre todo los mayores, ya sabes, los del tipo boomer, a los que yo llamo Trumpansis, que se creen todo, absolutamente todo lo que él dice y lo que dicen en Fox News. Sigue teniendo esa base, y supongo que eso es lo que le importa ahora mismo. Pensar que el dinero podría comprar ese escaño y quitárselo a Massie solo por inundar todo con dinero. Gary, ¿por qué odias la democracia? Ajá. Exacto. Quiero decir otra vez, el mejor gobierno que el dinero puede comprar. Sí, justo eso. Dios bendiga a América y al dólar americano. No sé hasta qué punto lo de Massie será una victoria pírrica para el establishment. Dicen, vale, bien, colgamos ese trofeo en la pared. Pero, ¿cuántos más estadounidenses están empezando a ver este tipo de manipulación del proceso electoral, por lo que realmente es? Que sí, como decías, soy Sampis Kasar y me un prod. Sabes, tengo la esperanza de que surja un movimiento fuerte. Parece que ya está empezando a tomar forma, con MTG, con Tucker Carlson, y ahora con lo que ha pasado con Massie. Espero que cada vez haya más gente que empiece a ver esto tal y como es. Bueno, yo también lo espero. Pero eso nos lleva a la pregunta. Vale, ¿cómo se manifiesta esa oposición en un sistema electoral tan profundamente corrupto? Es decir, oyes a muchos estadounidenses hablar de esto y decir, bueno, tenemos que presentar buenos candidatos, o vamos a crear un nuevo partido, y así sucesivamente. Pero eso parte de la idea de que podemos salir de esta situación votando. Y acabamos de ver que no se puede. Jim, quiero ponerte una cosa más. Tengo aquí un montaje, dura un poco más de 1 minuto. Es de 3 diplomáticos. Un diplomático británico, un ex diplomático británico, un diplomático iraní y un diplomático ruso. En la última semana, todos han dicho algo muy parecido. Quiero que lo escuches y luego me digas qué opinas. No hay confianza en el gobierno de Estados Unidos. Quiero decir, ya lo han hecho 2 veces. 3, de hecho, lanzar ataques por sorpresa en plena negociación.
Así que no hay, digamos, una gran sensación de confianza en que puedan llegar a un acuerdo. Por eso los iraníes insistirán. De acuerdo, pero queremos que esto quede en un tratado legal formal, aprobado por el Consejo de Seguridad o por el Congreso. Y Trump no puede hacer eso. Así que ahora mismo, la cuestión más importante es la confianza. No podemos confiar en los estadounidenses en absoluto. Por eso todo tiene que ser exacto. Todo debe estar definido con total claridad antes de poder cerrar un acuerdo. Y está claro que lo que no han sido capaces de conseguir por la vía militar, no lo van a conseguir ni por la vía militar ni en la mesa de negociación. Con gran pesar, no hay diplomáticos en el lado europeo dispuestos a implicarse, dispuestos a hacer nuestro trabajo profesional para lo que fuimos formados, reunirnos, buscar soluciones, proponerlas a nuestras capitales. Los que me encuentro son simples propagandistas, y eso me causa una gran frustración. Pero creo que seguiré con mi trabajo aquí, e intentaré despertar al menos a algunos de mis colegas antes de que sea demasiado tarde. Así que Jim, en el siege mundial no hay confianza. Todos son propagandistas y no pueden su trabajo. Bueno, no quiero acusar a estos tres caballeros de un optimismo ingenuo, pero en realidad la situación es peor de lo que dicen, porque no sé si ellos mismos son plenamente conscientes del alcance de lo que están diciendo, y dudo que su audiencia lo sea. El señor Crook, por ejemplo, dijo que por eso hacen falta un tratado, el Consejo de Seguridad y todo ese tipo de cosas. Pero el JCPOA fue aprobado por el Consejo de Seguridad. El Acuerdo de Minsk también fue aprobado por el Consejo de Seguridad. Quiero decir, he oído a otros comentaristas decir que los rusos, en el caso de Ucrania, siguen buscando garantías vinculantes mediante un tratado. ¿Qué son para el gobierno de Estados Unidos? Son como masas de pastel hechas para romperse, como decía Lenin. Creo que la situación es mucho peor de lo que dicen. Y no estoy seguro de que no solo estos señores, sino tampoco los gobiernos implicados, ya sea en Teherán, Moscú o Pekín, comprendan del todo esto, la profundidad y la gravedad de esa observación. Que incluso con un tratado vinculante, incluso con una resolución del Consejo de Seguridad, con cualquier acuerdo imaginable, nada de eso importa a la gente en Washington. Y una de las virtudes de esta administración, al menos puedo decirlo, es que por lo menos son sinceros al respecto. Han dejado claro que no se sienten obligados por ninguna ley internacional, ni por ningún acuerdo internacional, ni siquiera por la Constitución de Estados Unidos, solo por su propia moral, como dice el presidente Trump. Y aunque me fastidie decirlo, eso ha sido así desde hace mucho tiempo. La única diferencia es que estos tipos lo admiten abiertamente. Fue así con Biden, fue así con Bush y también con Clinton. Quiero decir, no nos importan las normas internacionales ni los acuerdos internacionales. Ningún tipo de ley, ni siquiera la moral. Hacemos exactamente lo que nos da la gana. Aún así, los iraníes siguen negociando con nosotros. Los rusos siguen negociando sobre Ucrania. Y los chinos siguen jugando al juego de la negociación con nosotros. Sabes, Trump y Xi hablaron sobre Taiwán y todo eso. ¿De verdad entienden que esas negociaciones no tienen ningún recorrido? Que aunque se aceptaran todos sus términos, firmados, sellados y entregados, envueltos con un lazo, aún así no significaría nada. ¿De verdad lo comprenden del todo? No estoy seguro de que lo hagan. Vemos el nivel de caos y confusión en la superficie, justo delante de nuestros ojos. Solo podemos imaginar lo que pasa a puerta cerrada. Creo que sí, y además pienso que otros países probablemente tienen cierta idea de eso. Pero no sé si se dan cuenta de hasta qué punto llega. Quiero decir, ya sabes, el presidente Trump dice, oye, ahora nos comportamos como piratas. Bueno, vale, de acuerdo. Entonces, ¿cómo se negocia con un pirata? De nuevo, eso suena el Thurman-theme. Sí, es favorejas temp privado. Me da escalofrío solo pensarlo.
Jim, me encanta conocer tu punto de vista. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo hoy. Ha sido una conversación estupenda. Sigue con ese buen trabajo. Muchísimas gracias. Ya sabes que no tenemos patrocinadores porque odiamos bombardearte con anuncios. No me caen bien, así que muestra un poco de cariño tú también. Suscríbete, dale a me gusta y envíalo a alguien a quien aprecies.